Gracias, amigo. Buen día. Bueno, buen día. Hoy vamos a tratar de un tema bastante, que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la argumentación constitucional. Creo que para poder, pues, abordar esta temática es importante partir primero de un punto general y es entender un poco qué es la Constitución, cómo se origina este término de constitución que muchas veces damos por sentado, ¿no? Creemos que las constituciones a veces existen desde siempre y para legitimar cualquier sistema político y no es así. Entonces es importante entender cómo surgen las constituciones, cuál es el valor de la constitución, por qué permanecen aún a día, por qué es importante que existan las constituciones. Es importante también entender cómo se ha dado la vuelta de tuerca del positivismo, ¿no? De aquel sistema en el cual el derecho se calificaba en cuanto a su validez y no en cuanto a su legitimidad. El derecho estaba separado de la moral, por lo menos así lo entendía, por ejemplo, Hans Kelsen, que era positivista, ¿no? El derecho no debe tener atisbo de moral. Y como hoy hablamos de neoconstitucionalismo, en donde la moral entra al derecho, hablamos de Estado constitucional, no como antagónico, sino como una evolución de Estado de Derecho y como esto pues tiene un impacto en la labor de los órganos judiciales que hoy día no van a resolver los conflictos únicamente o aplicando reglas, sino que también deben resolver conflictos y en la mayor parte de los casos, cuando estos conflictos son sobre derechos humanos, aplicando principios. Entonces, como los órganos judiciales, incluyendo también los tribunales constitucionales, pues tienen que resolver con base a la ponderación, ¿no? No solamente con base a la subsunción, sino la ponderación y cómo esto puede tener efectos positivos. A mi juicio, en materia de derechos humanos, la mayoría de estos efectos son positivos, aunque algunos detractores hablan, ¿no? Del hiperactivismo de los órganos judiciales, de si se les puede poner un dique de contención o no, principalmente cuando hablamos de tribunales constitucionales. Entonces, todas estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta. Yo les animo a participar, a construir la clase entre todas y todos. En cualquier momento pueden escribir al chat o abrir el micrófono. De eso se trata, ¿no? Yo intentaré hacer un guión, pero no soy la detentadora única de la información aquí, ni de los argumentos, así que sí les animo a participar. Bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es la Constitución, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Cada uno puede tener una idea distinta, ¿no? De lo que es en sí una constitución. No sé si alguno de ustedes quisiera comentarme qué entienden por constitución. ¿Qué es para ustedes una constitución? Ya les digo que este concepto no es algo que surge de la nada, tiene incluso un origen histórico determinado, una razón de ser para que se haya incorporado, ¿no? No solo término, sino toda la ideología que va detrás de la Constitución y que llega hasta nuestros días y que permea, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? La Constitución hoy día debería, y así debería ser en todos los estados, ser una base jurídica para cumplir, ya les adelanto aquí, el objetivo principal con el que nace y es limitar el ejercicio del poder que antes era ilimitado. Podríamos decir que la Constitución es el último intento que ha hecho la humanidad por limitar un poder que anteriormente era un poder pues desbocado, ¿no? Donde no había ningún tipo de control. No sé si alguien de ustedes quiera contarme qué entienden por constitución. Hola Trinidad. Buenos días. Hola. Yo entiendo por constitución que es este máximo ordenamiento de un país que se encarga de organizar el poder público y de otorgar los derechos a los ciudadanos. Gracias Trinidad.
Fíjense, Trinidad dice, es el máximo o ordenamiento de un país que organiza poderes y otorga los derechos de las personas. Sí, hola Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buen día. Hola. Sí, pero también es como que el conjunto de voluntades sociales, ¿no? Es decir, y también es la que regula las relaciones en un contexto, en cada contexto histórico, social, político, ¿no? Sí, exacto. Fíjense, todos esos son temas que están relacionados con el constitucionalismo. Nos dice Trinidad, es un ordenamiento que organiza el poder. Vamos a ver que precisamente las constituciones, como les decía, nacen para organizar, no sé si el término exacto que se tomaba era organizar en ese momento, pero sí pues sí, podríamos decir, organizar las principales funciones dentro de un Estado, ¿no? Separar el poder, quizá se puede tratar de eso, ¿no? De organizar las funciones dentro de un Estado. En cuanto un titular de una función invade las funciones que le corresponden a otro, pues sabemos que ahí se produce un conflicto, ¿no? Y entonces se rompería quizá esa organización. Luego nos dice que además de esto otorga derechos. Quizá aquí es donde vamos a ver que existe una variación. La Constitución no otorga derechos, la Constitución reconoce derechos que ya existen previamente. ¿Por qué? Porque la Constitución es un orden normativo, aunque como dice Francisco Coronado, es también la expresión de un conjunto de voluntades, sí, porque la Constitución surge precisamente de un pacto, ¿no? Que nosotros denominamos como pacto constituyente y que es un pacto que se lleva a cabo por el titular de la soberanía, que en este caso es una soberanía popular, ¿no? El pueblo decide darse a sí mismo una norma para organizarse, para ordenarse. Todo esto tiene que ver, como lo señalaba pues atinadamente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, tiene que ver con lo que se denomina como pacto social, ¿no? Ese contrato social, el pacto fundacional. O sea, la Constitución podríamos decir que viene a ser como el escalafón final de ese pacto social, de ese contrato social, a partir del cual las personas que vivían en un estado de naturaleza, es una ficción, pero claro, ese estado de naturaleza nos habla de un momento histórico en el que no había ningún tipo de control y por eso Trinidad decía, organiza, pues sí, porque había una desorganización o quizá había una organización, pero totalmente vertical, ¿no? De una persona que detentaba el poder o de un grupo que detentaba el poder por encima del resto de personas. En el momento del pacto, del contrato social, se dice, las personas tenían derechos, sí, tenían, claro, no como lo conocemos hoy día, ¿no? Pero sí decíamos, tenían libertades, tenía una libertad incluso absoluta en donde, pues, ¿quién ganaba en la lucha? Porque había una lucha, ¿no? Si había una libertad absoluta, nada era de nadie. Entonces, ¿quién se apropiaba finalmente? Pues el que tenía o quien tenía más poder, más fuerza. Y en un momento determinado se decide hacer una tregua, hacer un pacto social, firmar un pacto social, que es el contrato social, y pasar de la libertad natural a la libertad civil, ¿no? A partir de un contrato que luego lo vamos a reproducir en otros momentos de nuestra vida. Se dice, ese contrato social luego se reproduce en el contrato laboral, en el contrato matrimonial, en un contrato de compra-venta. Todas nuestras relaciones se van a regir a posteriori bajo esta forma de contrato, o la mayor parte de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, surge de esa manera el Estado, surge de esa manera la comunidad política y surge de esa manera incluso lo que nosotros denominamos derecho, ¿no? Para intentar organizar lo que anteriormente no tenía organización alguna y se regía por la ley del más fuerte. En ese sentido, las personas van a ceder parte de sus libertades
a fin de que esta comunidad política, este Estado, les garantice otras que consideran esenciales como la vida, la propiedad, la vida, la propiedad, la libertad personal, ¿no? Dice, ok, yo voy a ceder esa libertad irrestricta con la que he contado siempre y ahora voy a tener una libertad más restringida, pero donde se me protejan determinados derechos que yo considero esencial. Así, de esta manera, surge lo que nosotros conocemos como comunidad política. Pero eso también nos pone de frente con otra cuestión. La persona ya tenía libertades previamente. Ya las tenía, es que venía de un estado de libertad absoluta en donde, pues, ¿quién dominaba? El más fuerte contra el más débil o sobre el más débil. Y cuando se firma el contrato social, cede parte de estas libertades para que el Estado o la comunidad política le garantice aquellas consideradas como esenciales. Entonces, la base principal del contrato social son los derechos, son las libertades. Si la persona, el hombre, como se dice, prefiero utilizar el término persona, ¿no? No hubiese contado con estas libertades, no hubiese tenido nada que negociar en el contrato social. Ergo, los derechos son anteriores al Estado, los derechos son anteriores incluso a la Constitución. La Constitución lo que hace es reconocer estos derechos, reconoce que existen y les otorga una garantía, pero no otorga derechos. Es más, esto en México quedó claramente establecido así en la reforma del 2011. Si ustedes van a la versión del artículo primero antes de la reforma, sí decía que en México se gozaba de las garantías individuales que otorga la Constitución. Tras la reforma del 2011 dice, todas las personas gozan de los derechos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales. Miren, eso también nos pone de frente con dos corrientes, positivismo, justnaturalismo o neoconstitucionalismo, que se le dice hoy día. El justnaturalismo, vamos a ver que fue la base de las revoluciones liberales, en donde se produce el surgimiento de las constituciones, en donde se comienzan a producir las declaraciones de derechos, en donde se comienza a hablar del contrato social, es producto de las revoluciones del siglo XVIII. Siempre les digo yo, 1789 Francia, 1776 Estados Unidos con la Revolución de Independencia. Vamos a ver que también Inglaterra ya venía hablando de esas cuestiones. Lo que pasa es que en Inglaterra no hay una revolución así que digas, esta rompe con el régimen anterior, instaura un estado constitucional. Lo fueron haciendo paulatinamente, aunque si quieren poner una fecha puede ser 1688 con la Revolución Gloriosa, puede ser en Inglaterra también. En ese momento se comienza a fraguar una idea que ustedes van a conocer como el justnaturalismo. Ahorita voy a retomar todas estas cuestiones, pero está bien hacer este primer esbozo. El justnaturalismo. El justnaturalismo es algo del siglo XVII, XVIII. Fíjense, John Locke hablaba de justnaturalismo, es el padre del justnaturalismo, ¿no? Y él nos ponía de frente con esa cuestión de la libertad. Hoy le decimos derechos, ¿no? No existía la concepción de derechos que tenemos hoy, se fue construyendo, pero decía John Locke, la libertad es anterior al poder, o sea, como un dique que puede ser, y por tanto puede ser un dique de contención frente al ejercicio despótico del poder por parte de los monarcas. ¿Por qué? Porque la persona tiene libertades por ser persona. El justnaturalismo nos decía que los derechos tienen un origen racional y un origen natural, que el monarca no otorga los derechos. Hoy podemos decir la Constitución no otorga derechos, el poder constituyente no nos otorga derechos. En ese momento se decía, el monarca, si bien es cierto, pacta, porque ustedes saben que en Edad Media no se pactaba entre la nobleza, la iglesia y el monarca para que les fueran reconociendo determinadas libertades, privilegios, se decían en ese momento, las ciudades con el monarca para que les reconocieran
determinados privilegios, determinadas prerrogativas. La nobleza le daba dinero al monarca, el monarca reconocía que tenían determinados privilegios. Así se hacía el trueque en ese momento. Entonces, cuando se termina la Edad Media y comenzamos a hablar del Estado moderno o del Estado contemporáneo, ahora vamos a retomar todo esto con fechas, se nos comienza a decir, no, no es el monarca el que nos está otorgando nada, por más que exista un pacto entre el monarca y determinados estamentos, es que nosotros tenemos estos derechos naturales, se hablaban de derechos naturales como una evolución del derecho natural del tiempo de los romanos, decía, porque somos hombres, el hombre tiene estos derechos naturales impregnados, le pertenecen, son parte de su esencia, no los puede enajenar, no puede comercializar, no puede renunciar a esos derechos. John Locke comenzó a hablar de esto a mediados del siglo XVII. Y ese es el jus naturalismo. Los derechos nos pertenecen por ser hombre, decía. Hoy diríamos por ser persona. Luego vino el positivismo y ¿qué nos dijo? Ah, ¿te pertenece por ser persona ese derecho? No, el derecho existe desde que es reconocido en la norma. Si no está reconocido en la norma, puedes tener una pretensión de derecho, nos decía, pero no un derecho. Lucio Pegoraro, no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo. Él es positivista y él nos dice, ¿tienes derechos por ser persona? Y nos pone de frente con alguna realidad y nos dice, ok, váyanse a España, sean extranjeros indocumentados, inmigrantes, enférmense y díganle bueno, podemos decir España, no Italia, porque en España sí podría suceder esto, en Italia, porque la seguridad social de España es muy buena. En Italia, váyanse, o en Estados Unidos, que llegue un inmigrante ilegal y diga, yo me enfermé, vengo a este hospital y como yo soy persona tengo derecho a la salud. No tengo un seguro médico, pero tengo el derecho a la salud. Ya con solo eso tendría el derecho de acceso, nos dice Lucio Pegoraro, o debería estar normado que tiene este derecho. Si en la norma dice que se tiene el derecho solamente si hay un seguro privado, o si tienes determinada regularidad migratoria. Por ejemplo, dice el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio. Decía, ¿tienen el derecho? Y si no lo reconoce la legislación, ¿siguen teniendo ese derecho? Y él nos dice, no, es una pretensión de derecho, pero no un derecho. Hombre, por contra, les diría yo, es que si vas, por ejemplo, en México, antes de que estuviese esto regulado, vas y pides un amparo, una protección de tus garantías, de tus derechos humanos, quizá el derecho no estaba reconocido, pero el juez de amparo podía interpretarlo a partir de determinados principios constitucionales, entre ellos el de la igualdad y no discriminación. Incluso frente a una ley que decía que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿o no? Sí pasó en el amparo, ¿no? Otra cosa es que luego cada pareja que hubiese querido esa interpretación a su favor debía ir a instar un juicio de amparo. Esto sucede en este ámbito, en el ámbito de lo electoral. Vemos que incluso cuando no se reconoce un derecho, el Tribunal Electoral, con base a una interpretación principialista, nos ha dicho que el derecho existe, claro, no hay una regla que lo establezca, pero sí hay principios de los cuales se puede hacer deducir. Y la diferencia, yo siempre les digo que es en la práctica del tribunal, y fíjense si no, es que la decisión, aunque debería ser para el caso concreto, la hace para todos los casos, aunque no lo diga así en la parte resolutiva de la decisión. Un ejemplo es el voto en prisión. Existe en México un derecho que las personas en prisión preventiva voten. Vamos a buscarlo en la Constitución donde está ese derecho. Busquémoslo. Está. Todo lo contrario. La Constitución dice que a partir de auto de formal prisión, si es un delito que amerita pena de prisión, ¿no? La ciudadanía se suspende, ergo se suspende el derecho a votar. A partir de auto de formal prisión, que hoy se llama vinculación a proceso, ¿no? Entonces, la Constitución nos da una regla. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. A partir de auto de formal prisión, consecuencias se suspenden los derechos de ciudadanía, dentro de los cuales van el derecho a votar y el derecho a ser votado. Le llega un caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le dicen dos personas,
tenemos 16 años en prisión preventiva, ya les digo siempre una barbaridad, el Estado debería explotar con algo así, pero bueno, lo normalizamos. Y dicen, dentro de mi pretensión, además de todo lo que le cuenta el tribunal, de todas las penurias que han vivido en la cárcel, claro, el tribunal no tiene jurisdicción en esa materia y dice, queremos votar, porque tenemos 16 años sin votar, y nosotros no tenemos una sentencia en nuestra contra, el INE no ha instrumentado ningún medio para votar. Dice el tribunal, ok, ¿qué me encuentro? Con una regla constitucional, que es una restricción, que dice, da un supuesto de hecho y una consecuencia. ¿Puede ir el tribunal en contra de lo que dice la Constitución? Pues la respuesta evidente es que no. Es más, ustedes tienen una contradicción de tesis 293 diagonal 2011 donde cierran la puerta a una interpretación pro persona, incluso cuando en un tratado internacional esto estuviese regulado de una manera favorable al ejercicio del derecho, que es una cuestión totalmente contradictoria que pervive en México. O sea, en 2011 tuvieron una interpretación progresiva de derechos, pero incluyen esta regresión completa que pone a la Constitución por encima de tratados internacionales sobre derechos humanos y tiene una restricción. ¿Cuál es la lógica? Cuando aquí la lógica es, si el derecho se protege en varias normas, hay un bloque de constitucionalidad, se aplica la norma más favorable. Quizá la lógica era el arraigo, ¿no? Que es lo que he leído yo siempre que estaba por detrás de toda esta cuestión, pero el tribunal dijo, ok, aquí yo no puedo aplicar ningún tratado internacional que proteja más. ¿Cuál fue la salida del tribunal? Realizar una argumentación constitucional. ¿Qué hizo? Una interpretación sistemática de la Constitución con la misma Constitución. ¿Qué dijo? Hay una restricción, ok, hay que respetarla. No puedo yo aplicar la Convención Americana, que en ese sentido es más favorable a las personas, porque la Convención, aun y cuando ustedes vayan a leer el artículo 23 de la Constitución, sumamente arcaico, nos dice que los derechos políticos se pueden suspender incluso por, no me acuerdo el término exacto, pero da a entender como por formación intelectual, casi como un voto censitario. O sea, yo le voy a cerrar el paso en un estado podría cerrar el paso a una persona a ejercer los derechos políticos si no tiene determinada formación. Ahorita les digo el término exacto que dice, pero es bastante restrictivo. O dice, por una discapacidad también se puede restringir derechos. Entonces, dice, la ley puede reglamentar los derechos y oportunidades a que se refiere el artículo 23, son los derechos políticos por razones de edad. Hombre, eso ya lo sabemos que en la mayoría de los estados, claro, eso puede ser, se puede distinguir 23, 18, 16 años, 20 años, ¿cuál es la edad? Pues ahí hay razones objetivas que nos pueden llevar a la conclusión de que sí es racional seguir poniendo una edad para ejercer derechos políticos, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, ese es el término, instrucción. Instrucción, o sea, abre la puerta para que un Estado restrinja derechos por instrucción, capacidad civil o mental, pero dice condena por juez competente en proceso penal, dice condena, no dice auto de prisión o vinculación a proceso, condena. La convención protegía más. Quiso el tribunal interpretar a la Constitución con la propia Constitución. ¿Y qué dijo? Ok, hay un artículo que establece una restricción, pero versus ese artículo está el artículo 20 que reconoce la presunción de inocencia. Ergo, las personas en prisión preventiva pueden votar y paso por encima de la restricción en base al amparo de la presunción de inocencia. Porque todavía no hay una sentencia en contra. Podía haber dicho el tribunal que la Constitución es inconstitucional, hombre, en otro país lo hubiese dicho, que la Constitución es contraria a un principio. Una regla es contraria a un principio. ¿Puede ser esa regla inconstitucional? Hay un texto de Otto Bachov, está en internet, aunque lo escribe para un momento coyuntural de Alemania. Ese texto ha servido para que en algunos países hayan declarado inconstitucional a una parte de la Constitución. El texto es una pregunta, su libro, Normas Constitucionales Inconstitucionales,
Y lo que nos daba a entender es eso. Cuando una regla de la Constitución es contraria a un principio, incluso dice un principio que no está escrito, un principio que no esté plasmado, pero que es el que imbuya a la Constitución en sí misma, ¿no? Puede esa regla ser contraria a la Constitución. Por ejemplo, la monarquía española. ¿Puede el artículo de la sucesión de la monarquía española ser contrario al principio de igualdad o al principio de no discriminación por razón de sexo? Sí, y lo saben los españoles, pero no creo que nadie se atrevería a decir que su constitución es inconstitucional. En algún momento la tendrán que reformar, que es el otro paso que se puede hacer. Antes de llegar a declarar inconstitucional la Constitución, reformar la Constitución. Pero ya hay países, Nicaragua es uno de ellos, donde para, por ejemplo, permitir la reelección indefinida de Daniel Ortega, se declaró inconstitucional la Constitución. Eso más o menos se había hecho en Costa Rica previamente con Oscar Arias, y en Bolivia no se declaró inconstitucional, sino inconvencional la Constitución para permitir que Evo Morales se reeligiera en contra de la Constitución que él mismo había promovido, en contra de la reforma que él mismo había promovido. O sea, todo esto, como les digo, de la Constitución es bastante divertido y peligroso. ¿Por qué? Porque pues, pone a los jueces en una posición de control al juez constitucional. Y en México esto es algo bastante importante porque a partir de Radilla Pacheco, la interpretación que se da es que todos los jueces, no solo los federales, pueden realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Ergo, todos podrían llevar a cabo una interpretación en este sentido, todos los órganos judiciales, ¿no? Entonces, para un constitucionalista es algo divertido, dices, bueno, mira qué interesante, ¿qué tal? Dentro de un estado puede ser peligrosísimo, ya les digo yo, en Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra se puede reelegir por siempre y para siempre, porque se dijo que la parte de la Constitución que restringía la elección a 2 periodos no consecutivos era contraria al principio de igualdad, porque a los diputados no se les ponía esa restricción y al titular del Ejecutivo sí. Cuando no es lo mismo ser titular de un Ejecutivo presidencial a ser un diputado o diputada. O sea, hay una razón, y luego la Convención Americana nos lo dice en una opinión consultiva, hay una razonabilidad para limitar el ejercicio del poder de un presidente o presidenta en un sistema presidencial. Pero bueno, eso no lo tomaron en cuenta los miembros del Tribunal Constitucional de este país. Entonces, les digo, es divertido, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque tienes un poder supremo. ¿Quién me decía? Creo que me decía Trinidad, no sé si me decía Trinidad, es el máximo ordenamiento, ¿no? Es la norma suprema, pero es la norma suprema que crea el poder constituyente, que reforma un poder de reforma de la Constitución que en la mayor parte de los casos, con excepción de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, no es un control rígido, se requiere una mayoría cualificada para reformarlo, pero que un juez, un órgano judicial, en un caso que esté conociendo, lo puede cambiar con su interpretación. Es el poder de la argumentación constitucional, ese es el poder que tiene un tribunal constitucional y un juez constitucional. Y lo puede hacer para el caso concreto o lo puede hacer para todos los casos. Yo les digo, el Tribunal Electoral, en el caso del voto en prisión, no dijo, ok, las 2 indígenas otziles que vinieron a pedir la protección del Tribunal Electoral para votar bueno, ellos querían votar en 2018, pero no pudieron porque esta sentencia salió 6 meses después de que llegó el caso, no salió antes de la elección federal de 2018, pero ellos pedían votar ellos 2, y el tribunal dijo, todas las personas en situación de prisión preventiva van a votar en la elección federal de 2024. No hizo un efecto interpartes, hizo un efecto erga omnes a partir de una interpretación que hace de la Constitución. Creo que nos damos cuenta del poder que tiene un órgano constitucional. O sea, la Constitución tiene poder, sí, pero quien la interpreta, hombre, por eso debemos estar siempre pendientes de que nuestros tribunales constitucionales realicen una labor interpretativa que no, o sea, que sea legítima. ¿Y cómo la legitimamos? A partir de la argumentación, es donde se nos van a dar las razones de esa interpretación, las razones
Es fundamental, por eso es fundamental que estas sentencias se transparenten. Yo celebro que se transparenten desde los proyectos de sentencia para que la ciudadanía pueda llevar ese control. Ahora, no nos podemos limitar solamente a defender la supremacía normativa de la Constitución frente al legislador, también hay que hacerla valer frente a los órganos judiciales, ¿no? La mayor parte de derechos humanos, yo celebro que el órgano judicial sea un órgano activo, revolucionario, vanguardista, que utilice la argumentación constitucional, pero hay otros casos como estos que les cuento, en Nicaragua o en Bolivia, que declaran inconvencional la Constitución, que dice, uy, qué miedo. Entonces, les digo que es importante no tener en cuenta qué es la Constitución. En ese sentido, hay un momento histórico donde surgen las constituciones. Esto no ha existido desde siempre, ¿eh? Las constituciones nacen en un momento histórico determinado, aunque algunas veces ustedes van a escuchar que se habla de constitución en el tiempo de los griegos o en el tiempo de los romanos. Esto no es un término estrictamente técnico. ¿Por qué? Porque en ese momento, si bien es cierto, quizás se alude el término de constitución a la existencia de una determinada organización política preestatal, en ese momento no existían estados, en edad antigua no había el concepto de estado que nosotros conocemos, el estado surge precisamente en edad moderna, ¿no? Y la edad moderna surge en el siglo XV, ahí se comienzan a hablar de los estados modernos, antes se puede decir preestatal, ¿no? Una organización preestatal. No existían estados como nosotros los conocemos con esa división, ¿no? De soberanía, población y territorio. Esto aparece a partir del siglo XV. Entonces, quizá nosotros escuchamos hablar o leemos de las constituciones en tiempo de los romanos o de los griegos en alusión a eso, a una perspectiva de una organización política preestatal o a la existencia o pretendida existencia de una cierta de la idea de una necesidad, ¿no? De limitar el poder a través del derecho. Pero claro, que alguien me diga si efectivamente en el tiempo de los romanos limitaban el poder a través del derecho. El príncipe estaba por encima del derecho. Por tanto, no se llega a cuajar, aunque se comienza a trabajar esta idea, ¿no? De que el derecho estuviera por encima del ejercicio del poder. Entonces, si nos vamos a ubicar estrictamente, la Constitución surge precisamente en el inicio de la edad contemporánea. Los estados surgen en la edad moderna. Ahí se comienza a hablar del Estado tal y como lo conocemos hoy día. Esa organización política que gira en un territorio determinado, para una población determinada, bajo el ejercicio de un poder político, y se comienza a hablar de la legitimidad de ese poder político, de la soberanía, ¿no? Del poder político, soberano, unitario, nos decía Bodino, ¿no? Que no se puede dividir. Esto surge en la Edad Moderna, pero recuerden que los estados de la Edad Moderna eran estados absolutos, en donde existía un monarca que concentraba todo el poder. ¿Por qué? Porque era el representante de Dios en la tierra. El origen de la legitimidad del poder era un origen divino, todo se movía casi en torno a la divinidad. Todo esto también nos viene de la Edad Media, ¿no? En donde el monarca era el representante de la divinidad, su vicario, y por tanto era quien materialmente detentaba el poder. ¿Quién iba a decir lo contrario, ¿no? Entonces, en ese momento encontramos las monarquías absolutas y se comenzó a fraguar principalmente en Inglaterra, en Francia, ¿no? Un movimiento para hacer frente a ese poder despótico ejercido por el Estado absoluto. La diferencia entre Inglaterra y Francia, que también tiene un resultado, una consecuencia luego en las constituciones, es que en Inglaterra esa lucha contra el ejercicio déspota del poder se comienza a dar desde el siglo XIII y fue una lucha paulatina. ¿Recuerdan la Carta Magna Inglesa de 1215? Pues se entiende por el constitucionalismo inglés que este es el inicio, ¿no? O se puede marcar como un inicio de esa lucha por limitar el poder del monarca. La Carta Magna era un pacto, fue un pacto entre la iglesia, la nobleza y Juan Sin Tierra, el rey Juan Sin Tierra, para que los primeros les dieran dinero, para que patrocinara una guerra, una de las múltiples guerras contra Francia, y Juan Sin Tierra, el monarca, les iba a reconocer determinados privilegios, entre ellos
el Judicium Parisuorum, que es el juicio por jurados, que ya no iban a ser juzgados por tribunales de excepción. Fíjense de dónde viene el juicio por jurados que nosotros vemos en el derecho anglosajón del siglo III, 1215. Fue uno de los requerimientos que hizo la nobleza, la alta nobleza y el alto clérigo, al rey, ¿no? Le dijo, ok, no nos vas a seguir juzgando por tus comisiones o por las personas que nombras ad hoc para dirimir conflictos. Va a haber juicio por nuestros pares. Y la otra era la ley de la tierra, la lex terrae, la otra garantía de la Carta Magna, y es que nadie iba a ser desposeído de sus bienes, ni de su libertad, ni desterrado, ni exiliado, si no era conforme a la ley de la tierra, a la ley dada por los representantes. Inglaterra desde 1215 nos comienza a hablar de dos cuestiones trascendentales, que podríamos decir incluso trascendentales, para lo que nosotros conocemos como debido proceso, que en España es la tutela judicial efectiva, ¿no? Juicio por jurados, que exista una garantía de imparcialidad de quien juzga. Ley de la tierra, principio de legalidad, ¿no? Cuestiones trascendentales que llegan a la revolución de las 13 colonias de los Estados Unidos y que llegan a nuestros días. Otra cosa es que Juan Sin Tierra no cumplió, firmó pero no cumplió, pero desde ese momento los ingleses sentían que eso era parte de sus prerrogativas, ¿no? Entonces, Inglaterra, si ustedes estudian ese derecho, van a ver que poco a poco fue evolucionando, se hacían pactos con el rey, fortalecieron el poder del parlamento frente al rey, se fueron dando determinadas declaraciones de derechos, incluso en la edad moderna, y el poder del rey fue menguando poco a poco. En cambio, en Francia esto no ocurrió así. En Francia todo lo contrario, el poder del rey iba acrecentándose, termina la Edad Media, se acaba el feudalismo y los reyes europeos, a diferencia de lo que sucede en Inglaterra, se comienzan a fortalecer, comienzan incluso a unar el poder y la propiedad que le pertenecía anteriormente a los señores feudales, se convierten en, como decía Luis XIV era, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Se convierten en el Estado, y entonces Francia tiene que, a diferencia de lo que sucede con Inglaterra, que romper de un tajo con ese ejercicio despótico del poder. Y esa ruptura francesa la hacen en una revolución. Hay un momento histórico, hay una ruptura, ¿no? Con todo lo que tenía que ver con la monarquía absoluta, y es la revolución de 1789. Pero esa revolución está influenciada por el pensamiento, no solo francés, sino también inglés. Está John Locke, el que nos habla del contrato social, el padre del justnaturalismo, el primero que habló de la teoría de la separación de poderes, el que nos dijo la soberanía no es del rey, es del parlamento, soberanía parlamentaria, John Locke, pero también tiene ideas de pensadores franceses, ¿no? Y luego hay Montesquieu, quien luego retoma la teoría de la separación de poderes de John Locke y la actualiza medio siglo después. Está Sieyès, que nos habla de soberanía nacional, Rousseau, que nos habla de soberanía popular, que también habla del contrato social, y hay un pensamiento de la ilustración, ¿no? Donde decía, ya la divinidad debe quedar al lado y nos vamos a regir por la razón. Es la ilustración, el justnaturalismo racionalista. Francia rompe completamente, rompe de un tajo. En Estados Unidos de América, pues ahí no hubo monarquía, ¿no? O sea, los colonos ingleses se trasladan a esta parte de América y no trasladan a un monarca. Entonces, la historia de la revolución de los Estados Unidos de América es un poco distinta en este sentido de la de los franceses, porque los franceses luchan frente a un monarca absoluto. Y las 13 colonias, los colonos, luchan contra el parlamento inglés, ese que se venía fortaleciendo para debilitar el poder del rey. Pero están luchando frente al ejercicio de un poder, y de un poder que consideran despótico. Es en ese momento de esas luchas en el siglo XVIII cuando
se da el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, porque la edad moderna estuvo caracterizada por estados absolutistas, con monarcas absolutos. Y la edad contemporánea se entiende que va a ser la edad del Estado constitucional o del Estado de Derecho. Las constituciones, tal y como las conocemos, surgen entonces a partir de este momento, del paso entre la edad moderna y la edad contemporánea. Por primera vez en la historia vamos a encontrar normas escritas que van a ser, como les decía al inicio, el último intento que ha hecho la humanidad por limitar el ejercicio de un poder público que antes era ilimitado. Esa idea de constitución no surge de la nada. Esta idea viene de los ingleses. Inglaterra desde siempre hablaba de una ley fundamental, de una ley natural, que era la base de esos pactos que se fueron haciendo con el rey entre determinados estamentos, porque esa es otra cosa, no creamos que en Inglaterra pactaban todos y todas, no, pactaban hombres de determinados estamentos con el rey, por eso se hablaba de prerrogativas de unos pocos, no de libertades de todos. Pero su fundamentación, su argumentación era precisamente la existencia de una ley fundamental y natural por encima del orden normativo creado por los reyes. ¿Qué es lo que hacen los revolucionarios liberales del siglo XVIII? Plasmar esa idea inglesa en una constitución escrita. Es lo que hicieron los estadounidenses, ¿no? Los colonos ingleses que traían todas estas cuestiones, porque las conocían, porque los vivieron, porque era parte de su idiosincrasia, la mezclan con la ideología francesa, con la ilustración, con todas estas, el justnaturalismo, y lo plasman en una norma jurídica escrita. Esa es la grandeza de los Estados Unidos. Esa es la primera constitución escrita que nosotros tenemos en la historia, 1787. Primera constitución escrita. No existía previamente ninguna norma escrita que fuera una constitución, que se llamase constitución. No existía previamente nada de esto. Y la grandeza de Estados Unidos de América fue precisamente plasmar estas ideas en una norma escrita. Y desde un primer momento, los estadounidenses nos dicen que esta norma escrita es la norma suprema, la ley fundamental de la nación. Fíjense, qué importante que en el siglo XVIII los estadounidenses nos dijesen, o sea, les dijesen no solamente a su estado, era una norma fundacional, estaba fundando un estado nuevo. La Constitución de Estados Unidos fue una norma fundacional, fundaba un estado nuevo. Hay constituciones que no son fundacionales. Por ejemplo, la de 1917 en México no fundaba un estado nuevo. Es una constitución revolucionaria. No fundaba nada nuevo. La de Estados Unidos sí. Ahí pueden ver el ejercicio de un poder constituyente puro, ¿no? Y nos dice, esta es la ley fundamental de la nación. El artículo 133, ¿no? Es el de México, que establece que la Constitución es la ley fundamental, ¿no? La Constitución, los tratados que se dicten conforme a ella, es la ley suprema. Pues los Estados Unidos lo dicen desde 1789. Nadie antes lo había dicho. Ahora, con esta Constitución de los Estados Unidos nos surge una cuestión fundamental, y es que esta Constitución va a contener separación de poderes. ¿Qué nos decía Trinidad? Organiza el poder, ¿sí? Vamos a leer la Constitución de los Estados Unidos de América. Ustedes van a encontrar que en la misma se establece principalmente eso, separación de poderes, que debe hacer el poder ejecutivo, que debe hacer el poder legislativo y que debe hacer el poder judicial, ¿no? Es lo que nos da la Constitución de los Estados Unidos de América. A ver si lo puedo poner.
Entonces, si ven ustedes, es una constitución además súper escueta, ¿eh? Y es la constitución escrita más antigua de toda la historia. La Constitución de los Estados Unidos de América tiene 7 artículos. 7 artículos, imagínense, desde 1787. Si ustedes la revisan, van a encontrar que esta Constitución lo que nos da es eso, es separación de poderes. Artículo 1, la Cámara de Representantes está formada por tal y tal y tal y tal y tal. Hay varias secciones en el artículo 1 donde nos establece cómo está formado el Congreso, el Senado, ¿no? Artículo 2, el poder ejecutivo se confiere al presidente de Estados Unidos de América. Artículo 3 se refiere al poder judicial de los Estados Unidos de América. O sea, es separación de poderes. Claro, a los americanos, a los estadounidenses, el término correcto ya no sé ni cuál es, americano creo que no, porque pues americanos somos todos, ¿no? Pero estadounidenses también es México, Estados Unidos, pero bueno, les llamaré así. A los estadounidenses lo que se les olvidó era la Carta de Derechos. ¿Qué es Constitución? Constitución es la norma suprema de un país. Ese es un concepto formal de Constitución, es la norma suprema. Pero hay un concepto garantista de Constitución. La Constitución requiere separación de poderes y garantía de derechos. ¿Por qué? Porque es la forma de limitar el poder. Limitamos el poder organizándolo. Decimos, al legislativo le corresponde esto y esto, al ejecutivo tal y tal, y al judicial lo otro. Si el judicial dicta leyes, está invadiendo competencias. Eso rompe con la Constitución y hay un control para asegurar que el judicial vuelva a su cauce. Estás limitando el ejercicio del poder, porque es que antes el rey legislaba, ejecutaba y juzgaba. Entonces ahora le comienzan a decir, no, a ver, va a haber determinado órgano que ejerza tal función, este y lo otro. Los estadounidenses en 1787 se les olvidó que debían tener en su Carta de Derechos, en su Constitución, perdón, una Carta de Derechos. Se lo recuerdan los franceses en 1789. Recuerden, la Constitución de Estados Unidos es de 1787 y Francia en 1789 se está dando una revolución, también imbuida bajo las mismas ideologías del justnaturalismo, del racionalismo, de la ilustración. Y nos dice la Declaración de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Este es el concepto garantista de Constitución, la garantía de que la Constitución va a limitar el ejercicio del poder que antes era ilimitado. Esto no es una Constitución, esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No es una Constitución. Es el documento que los franceses se dan post-revolución y es a día de hoy su Carta de Derechos. Pero nos dice esta declaración cuál debe ser el contenido de la Constitución: separación de poderes y garantía. Fíjense, no dice reconocimiento, otorgamiento de derechos, dice garantía de los derechos. 1789. Entonces los estadounidenses, cuando reciben noticia, porque había mucho flujo de información de lo que estaba sucediendo en Francia, cuando reciben noticias de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dicen, a nuestra Constitución le falta la otra pata. Tenemos separación de poderes, pero no tenemos Carta de Derechos. Y ustedes saben cuándo se comienza a elaborar la Carta de Derechos de los Estados Unidos de América, ¿no? ¿A partir de cuándo comienzan ellos a elaborar su Carta de Derechos? Miren, esta es la Constitución, es de 1789. A mí me impacta siempre que lo digo, porque luego encontramos, México tiene una Constitución reglamentaria, pues es un reglamento. Miren, estos tienen una Constitución de 7 artículos y a partir de 1789 comienzan a hacer las enmiendas a la Constitución, porque los franceses les dijeron que les faltaba la otra pata de su silla. Y dicen, ok, nos hace falta la otra base.
En 1789 comienzan a elaborar las 10 primeras enmiendas, que son su Carta de Derechos. Estas se aprueban en 1791. Miren, las 10 primeras enmiendas ratificadas en 1791, y donde se contienen todos los derechos de los Estados Unidos de América. Y ahí ellos cierran el círculo, y ahí ellos tienen una constitución con separación de poderes y con Carta de Derechos. Porque los franceses les decían, en cambio Francia tuvo primero derechos, tuvo primero declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y luego constitución. Estados Unidos tuvo primero constitución, con separación de poderes, y luego las 10 enmiendas, que son 4 años después de su constitución. Francia primero tuvo Carta de Derechos y luego Constitución. La primera Constitución francesa es de 1791. Cuando ellos estaban aprobando sus 10 primeras enmiendas, Francia se estaba aprobando su Constitución. Entonces, esto es relevante para el constitucionalismo porque nos pone de frente con esa cuestión, y es esa cuestión que muchas veces lo dejamos en el olvido, ¿no? ¿Qué es una constitución? Por eso yo les decía al inicio, ¿qué es una constitución? Y me gustaron muchas las respuestas que dieron Trinidad y Francisco. La constitución no es solo la norma jurídica suprema de un país, que también lo es, y que eso es otra cuestión que Estados Unidos lo tuvo claro desde un inicio, ¿no? Fíjense aquí en Estados Unidos, a ver dónde estaba. En Estados Unidos, a lo que dice la Constitución mexicana. ¿Qué dice el artículo 6, sección segunda? Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la suprema ley del país, y los jueces de cada estado, se refería a los estados federados, estarán obligados a observarlos a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en su Constitución o en sus leyes. Estados Unidos desde 1787 nos dice que la Constitución es norma, y no es cualquier norma, es la norma suprema del país. En Europa esto no sucedió así, sino hasta 1920. En Europa las constituciones eran textos, documentos políticos, guiones que iban a ser desarrollados por el legislador, pero no normas supremas. Eso explica que Estados Unidos tuviese judicial review o control difuso desde se dice que desde 1803, pero es principalmente a partir del siglo XIX, aunque la sentencia fundacional fue Marbury versus Madison, la de Marshall, y en Europa existiesen tribunales constitucionales hasta 1920, pero esta es cuestión de una clase aparte. Pero en Europa las constituciones no fueron norma, ni norma jurídica suprema, sino a partir de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Y van 130 años atrasados con relación a Estados Unidos, en donde la Constitución de 1787 nos dice, soy la norma, y no cualquiera, soy la suprema. Pero claro, una Constitución puede decir que es norma suprema, que es ley fundamental, que es la Carta Suprema de un Estado, pero si no hay un mecanismo para asegurar esa supremacía con relación al poder público, el poder político, porque la Constitución, su fin es limitar el ejercicio del poder. Pero si no hay un mecanismo para asegurar que ese límite se cumpla, la Constitución es letra muerta. Ya la Constitución puede decir que es ley suprema. Ya lo puede decir en todos los artículos si quiere. Ya puede tener separación de poderes. Ya puede tener carta de derechos. Pero si no hay un mecanismo para someter al poder con lo que dice la Constitución, es letra muerta. Por eso, a mi juicio, el valor principal de la Constitución es ese valor garantista. ¿Qué es una Constitución? Además de ser norma jurídica suprema, además de ser una norma escrita, debe tener separación de poderes y garantía de los derechos, y un mecanismo para asegurar que esa separación de poderes y que esa garantía de derechos se cumpla realmente. Si no, nos encontramos con Cuba o nos encontramos con Venezuela, en donde hay constituciones,
Hombre, hasta Cuba acaba de tener un poder constituyente. Bueno, constitución nueva. Pero ¿dónde está la separación de poderes? ¿Y dónde la garantía de los derechos? ¿Por qué si una persona sale a manifestarse tiene que ser desaparecida, asesinada, presa política? ¿Por qué si una persona quiere participar en lo político tiene que ir a prisión? ¿Por qué no hay garantías elementales? La educación, la salud, la alimentación, la información, el derecho a la vida, la dignidad. ¿Dónde están? En esas constituciones. Ah, están plasmados, hombre, hay textos que llora uno de la emoción. Nicaragua. Pero ¿dónde está el límite al ejercicio del poder? Yo escuchaba asombrada al presidente de México que decía que el problema de los cubanos y de las cubanas es el embargo, que es uno. Ah, pero si quitaran el embargo, ya Cuba sería un estado democrático. Ahí no. El embargo justifica que el régimen subordine, rompa derechos, desconozca derechos, ataque las libertades, no haya separación de poderes. ¿Eso lo produce el embargo? No. Entonces, hay que tener en cuenta en nuestra región estas cuestiones. ¿Para qué es una constitución? ¿Cuál es la finalidad de la constitución? ¿Por qué perviven las constituciones? No, si lo bonito no es solo tener una constitución, ¿de qué nos vale tener ese texto? Si nadie lo respeta o quien lo tiene que respetar, que es el que ejerce el poder, no lo respeta. Yo les digo, Francia hace una revolución contra un poder despótico en donde quien ejercía el poder era legislativo, ejecutivo y judicial. Y era claramente así porque eso era el Estado moderno, era un Estado absolutista. Hoy día muchas veces hay apariencia de separación de poderes, pero luego no queremos separación de poderes, no queremos a jueces independientes. Ah, no, no nos gustan. Es que la decisión, si no fue a favor del poder público, pues es que queremos un poder legislativo cooptado, no queremos oposición en el poder legislativo. ¿Para qué existe la oposición? No, hombre, que solamente el partido oficial decida. ¿Para qué queremos oposición? No queremos instituciones. Queremos volver a la Francia prerevolucionaria, a Europa prerevolucionaria. Parece, o queremos tener una apariencia de constitucionalidad cuando no existe realmente una constitución. Yo siempre les invito a reflexionar, ¿eh? Esto no es una cuestión de ideologías o no, esto es una cuestión de defender esto que no ha surgido de la nada, porque no crean que las constituciones, ya les digo, no nacieron de un momento a otro como una bella flor en un campo y dije, qué linda constitución, qué bonita, ya la tenemos. No, esto es años y años y años y años y años de lucha y llega un momento histórico en donde comienzan a surgir las constituciones y yo les digo que incluso Europa durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, 1800, y las primeras décadas del 20, incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo constituciones como normas supremas, como normas por encima del poder político. En Europa era inconcebible que una constitución estuviera por encima del Parlamento. Por eso es que no habían constituciones con esa finalidad hasta que se dieron cuenta que el Parlamento también puede ejercer un poder despótico, porque Europa fortaleció el Parlamento frente al poder del monarca. Y pronto se dan cuenta, bueno, pronto, no tan pronto, pero después de la Primera Guerra Mundial se dan cuenta que también el Parlamento puede violar derechos. Luego de Hitler, del nazismo, se dan cuenta que también en un Estado de derecho se pueden lesionar derechos. Por eso dan el paso con todo esto que sucedió con la Segunda Guerra Mundial y el periodo del nazismo a constituciones más fuertes a partir de 1945. Entonces, todas estas cuestiones son importantes tenerlas sobre la mesa, para no equivocarnos y no dar las cosas por sentados y tener claro para qué nosotros queremos tener constitución. Que pues si queremos meras declaraciones de intenciones y papel mojado, pues bien, bienvenidas sean las constituciones. No te sirven para nada. Pues no sirven para nada. Sirven para recitar preceptos, pero no tienen, ¿no? Una sustancia ni una aplicación eficaz.
Ahora, yo también quisiera, antes de entrar al principios y reglas, decir y recalcar que las grandes bases del constitucional, bueno, este es el valor histórico de nuestras constituciones, ¿no? Tener esto presente, limitar el poder a través del derecho, pero no a través de cualquier derecho, sino a través de aquel derecho que es creado y aplicado por órganos separados y que se controlan entre sí y que respetan un ámbito de actuación en el que ni el legislador debe entrar, que son los derechos de las personas. Ese es el estado que nosotros deberíamos querer, al que deberíamos aspirar y no deberíamos aceptar menos. Como nos dice Díaz Reborio, Francisco Javier Díaz Reborio, no cualquier estado con derecho es un estado de derecho. Y en esto nos estamos equivocando y diría yo, no con cualquier estado con constitución es un estado constitucional. Sí, no cualquier estado con constitución es un estado constitucional. Está en internet y el texto es este. Es un librito muy pequeño, pero que no sabía lo que iba a incendiar Otto Bachov. Eso sí, hay que leerlo en contexto. Esto lo hace pues en España post constitución de Weimar, ¿no? En España, en Alemania, post-constitución de Weimar. O sea, hay un momento coyuntural donde él dice pueden haber normas constitucionales, inconstitucionales, violatorias de principios suprapositivos, pero lo hemos traído y da miedito luego cuando hay, hay estados o hay sistemas que lo han utilizado no precisamente para algo positivo. Pero miren, Díaz Reborio nos dice, no cualquier estado con derecho es un estado de derecho. Yo les digo, no cualquier estado con constitución es un estado constitucional. Nos dice Díaz Reborio, el estado de derecho existe solo ahí donde el derecho es realmente un instrumento de limitación del poder, reconociéndose el imperio de la ley, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Es que cuando me vienen a decir que el embargo de los Estados Unidos tiene a los cubanos en esta situación, digo, ok, entonces el embargo es el culpable de que si sale un cubano a manifestarse le corten la cabeza prácticamente, que no puedan informarse, que no tengan libertad de expresión, que hasta te coarten el de pensamiento. Da miedo pensar en estos países, da miedo hasta pensar. No hay la libertad ideológica, libertad personal, de circulación. Está escaseando hasta el agua ahora en Cuba. Y estos productos solo no, revisémonos. Hay que revisarnos. Luego aplaudimos a Bukele en El Salvador. Uy, qué bien. Va a dejar al país limpio de maras. Pero hombre, es casi como puede entrar un mara, puede entrar cualquiera. Lo escuchaba como chiste, no es chiste, pero decían, si Cristian Nodal se va a El Salvador, probablemente lo metan también 30 años en la cárcel. Sin debido proceso, sin nada. Vamos, es que hay que analizar el fondo de las cuestiones. Entonces, separación de poderes y derechos fundamentales es el concepto garantista de Constitución. Es lo que nos tiene que importar de la Constitución. Es lo que nos tiene que de verdad preocupar en nuestros estados. Eso, el concepto garantista. ¿Para qué existe la Constitución? Les dejo el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Está en la base del concepto garantista. Ahora, las corrientes del constitucionalismo son la británica, la estadounidense y la francesa. Luego nos dicen, es que Inglaterra, Gran Bretaña, no tiene constitución. Hombre, no tiene constitución escrita, pero es la madre de las constituciones. Es que de ahí vienen nuestras ideas, de Inglaterra. Lo que pasa es que ellos no dieron el paso a una constitución escrita. ¿Por qué? Porque el common law está formado principalmente por costumbres jurídicas, hay leyes, pero también por precedentes judiciales. Su constitución es abierta, pero claro que tienen constitución. Es que es más, yo siempre les digo, tienen más constitución Inglaterra que otros países con constituciones escritas, porque aquí hay separación de poderes y garantía de derechos, cosa que en otros países con constituciones escritas no las hay. Hay una apariencia. Estamos simulando que existen estados, estamos en la era, parece, de la involución, donde pretendemos simular que existen estados constitucionales, cuando en la realidad
no son ni pretenden ser, el poder político no quiere someterse a la Constitución. Es que la Constitución no es letra muerta, es separar poderes y es garantizar derechos. El constitucionalismo británico nos aporta conceptos como Estado de Derecho, separación de poderes. El primero que habló de separación de poderes fue el inglés John Locke. Es el primero que habla de separación de poder. Derechos fundamentales, las primeras declaraciones, la Carta Magna Inglesa de 1215, es la madrecita de todas las declaraciones de derechos, aunque en ese momento eran prerrogativas, a tal punto que hoy las constituciones muchas veces reciben la denominación de Carta Magna y nos viene de 1215. O sea, luego que no nos digan que Inglaterra no tiene constitución. Nos aporta el sistema parlamentario de gobierno, que es diferente al sistema presidencial, ese sistema que rige en los países europeos. Viene de Inglaterra también, el parlamentarismo viene de Inglaterra, ¿no? Donde hay un poder ejecutivo que se divide en jefe de Estado, jefe de gobierno, poder legislativo compuesto por 2 cámaras. Esto viene de Inglaterra. Es diferente al sistema presidencial, ¿no? El constitucionalismo francés pues nos aporta todo el meollo de la ideología. Montesquieu, quien actualiza la separación de poderes de John Locke, Rousseau, que nos habla del concepto contemporáneo de ley, de contrato social, de soberanía popular, Sieyès, que nos hablaba de soberanía nacional. Todo esto viene de Francia, ¿no? La Ilustración, toda esta ideología también se aplica al constitucionalismo. Y Estados Unidos de América, pues nos da los sistemas federales. Esto no existía antes, la forma presidencialista de gobierno nos plantea por primera vez una constitución escrita, plasma todas esas ideas en una norma, en una constitución escrita que dice, es la norma suprema. Estados Unidos es la primera vez que encontramos el concepto de derechos fundamentales, porque ya sabemos que los derechos fundamentales son los derechos humanos plasmados en una constitución o un tratado. Pues la primera vez que los encontramos son en las 10 primeras enmiendas de Estados Unidos, de América, y nos hablan del control de constitucionalidad por primera vez. Se dice que a partir de la sentencia de Marbury versus Madison, aunque no fue exactamente desde 1803 que se empezó a aplicar, pero por primera vez nos da esa argumentación para hablar de un control de constitucionalidad, porque vuelvo a repetirles, no solo hace falta que la Constitución sea norma suprema, no solo hace falta que tenga separación de poderes, no solo hace falta que hable de derechos, que hable de garantía de derechos, hace falta que la llevemos a la práctica, que la pongamos en práctica, que el poder se someta realmente a la Constitución. Eso es lo que hace falta. No que el poder venga y reforme a la Constitución a su gusto y antojo cada vez que no quiera cumplirla. Es que no nos fijamos en estas cuestiones. También eso es importante. Por eso son importantes las constituciones rígidas, no intocables, pero rígidas, que no se puedan estar reformando cada vez que el poder quiere incumplir lo que está en la Constitución. No pueden ser constituciones al capricho de quien está en el ejercicio del poder. Pero quizá todas estas cuestiones que yo les digo, se las digo como una estudiosa del constitucionalismo, como una, no sé, idealista. Quizá en la práctica esto no suceda tal cual, hombre, por lo menos no en nuestra región y no en la mayoría de nuestros países, ¿no? Pero no puede ser imposible, ya que hay otros países en los cuales sí está ese sometimiento a la Constitución, ¿no? Eso también nos responsabiliza como ciudadanía, ¿eh? No podemos ser una ciudadanía tibia que nos da igual cualquier cosa, nos da igual blanco y negro, nos da igual todo. No, es que debemos defender esto que es un legado histórico. Entonces ya vemos, Hans Kelsen nos hablaba, ¿no?, de esta pirámide donde la Constitución está por encima, pero realmente la Constitución está por encima del ejercicio del poder. No sé si esto es ideología en nuestros países, es idealismo, o si realmente es práctica, ¿no? Y bueno, ahora hemos estado hablando últimamente de esto, de neoconstitucionalismo, ¿no? No me puedo meter a todo lo que está aquí porque pues nos lleva quizá a un seminario completo, pero sí me quería meter a este
otro término que se ha venido rescatando actualmente, que es el de neoconstitucionalismo, que ustedes pues escuchan, leen, y que tiene que ver con esa visión de poner en el centro a la Constitución. Hay que poner en el centro a la Constitución como Constitución garantista, ¿no? Este es un neologismo que surge a finales del siglo pasado. Incluso juristas, ¿no? Solemnes y juristas serios como Luis Prieto Sanchís nos dice que el término neoconstitucionalismo es un término bastante abierto. Es más, él nos dice que es un término ambiguo, pues puede entenderse en distintos sentidos. Es un término plural, nos dice el neoconstitucionalismo es un neoconstitucionalismo plural. Pero ¿a qué alude el término neoconstitucionalismo? Pues alude a esto, a un nuevo constitucionalismo, a una opción diferente al Estado de Derecho, donde impera un concepto distinto de derecho, en cuyo centro va a estar la Constitución, ¿no? Es a eso a lo que nos lleva el neoconstitucionalismo, es una nueva forma de entender, de ver el derecho, poniendo en el centro a la Constitución. Podríamos decir que el término, o en términos generales, el neoconstitucionalismo intenta dar una respuesta a cómo debemos entender el derecho, cómo explicar la relación entre moral y derecho y cuál es la naturaleza de estas normas, ¿no? Y de ahí es donde yo les decía que viene a actuar frente al positivismo, ¿no? Pero que yo entiendo que, y Luis Prieto Sánchez así también lo manifiesta, va de la mano el neoconstitucionalismo con el jus naturalismo. Algunos autores dicen, no es neoconstitucionalismo, es positivismo. Traer a la moral dentro del derecho, ¿no? Y hablar no solamente de ley válida, sino de ley justa, que es a lo que pretende llegar el neoconstitucionalismo. Entonces, miren, en cuanto al Estado de Derecho hemos tenido diversas acepciones, ¿no? Recuerden, hubo una acepción, ¿no? Un entendimiento del Estado de Derecho como un Estado de Derecho prácticamente liberal, capitalista, ¿no? Libre Estado de Derecho. Era un modelo donde el cumplimiento formal de la ley, de la forma de la ley, era lo que pretendía alcanzar cualquier Estado, ¿no? La aspiración de los Estados era alcanzar el cumplimiento formal de la ley. Y la forma en la que se quería alcanzar ese cumplimiento era a través de una existencia jerarquizada, sistematizada de normas generales y abstractas que pretendían purificar la noción jurídica del derecho. Es lo que se pretendía en este proceso histórico. ¿Por qué purificar la noción jurídica del derecho? Porque se decía el derecho debe estar libre de cualquier contaminación política, sociológica o incluso ética. Se aceptó, por tanto, que cualquier Estado con derecho, es decir, cualquier Estado con un conjunto de reglas jurídicas sistematizadas, con cualquier contenido, era un Estado de derecho. Por eso nos dice Díaz Reborio, no cualquier Estado con derecho es un Estado de derecho. Y en la versión liberal del Estado de Derecho aceptamos que cualquier Estado con derecho, cualquier Estado que tuviese un conjunto de reglas jurídicas sistematizadas, era un Estado de derecho. Es decir, no se exigió que el Estado respondiese a las exigencias de la democracia, a las exigencias de tribunales independientes, a la exigencia de la garantía de las libertades, a la exigencia del cumplimiento del respeto de la dignidad de la persona. No se exigió que el Estado se ciñera a estas exigencias para ser un Estado de Derecho. Y esto nos condujo a aceptar como Estados de derechos a regímenes como el nazi, como el fascismo. Por eso es que era Estado de Derecho, eran leyes.
En su momento era el concepto de leyes que se validaban, ¿no? Regímenes que llegaron a exterminar a millones de personas. Hoy tenemos otra noción del Estado de Derecho, ¿no? Decimos, ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero se están cometiendo también hoy día frente a nuestras narices. Nadie hace nada, solo están las noticias, se nos olvidará un día, 3 o 4 tuitazos, ahora con el tweet, 3 o 4 tuitazos, tal vez algún par de mensajes en el Facebook, una declaración de intenciones en una conferencia, 3 declaraciones, papel mojado de organismos internacionales y tal cual, que se sigan cometiendo los crímenes de lesa humanidad. No creo que le podamos dar lecciones, ¿no? Al pasado. Quizás si el pasado reviviera, diría, pues estamos igual, con ropaje distinto, pero la misma esencia. Pero pues sobre estas cuestiones se debería reflexionar más. Entonces, este es el Estado según el cual venimos, ¿no? El Estado liberal del derecho, en donde se aceptó como derecho a cualquiera con indiferencia de su contenido. El nuevo modelo de Estado de Derecho se dice que es el constitucionalismo, ¿no? El primero es el Estado legal de derecho y ahora tenemos el Estado constitucional de derecho. En el Estado legal de derecho, la norma era válida, no por ser justa, sino por ser dada por una autoridad competente. Y un principio de primacía de la ley como criterio exclusivo de validez del derecho. El Estado constitucional de derecho se dice que es ese modelo nuevo que surge principalmente tras la Segunda Guerra Mundial, con constituciones como la italiana de 1747, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución Alemana del 49, la Constitución Portuguesa de 1976, la Española de 1978, donde comienza a hablarse de constituciones rígidas, del control de constitucionalidad de leyes a través de tribunales constitucionales. Tribunal Constitucional en Europa surge en 1920. El control de constitucionalidad de Estados Unidos se dice que es de 1803 con la sentencia Marbury versus Madison, 1803-1920. En Europa, ese Tribunal Constitucional, el austríaco, el español de 1931, el austríaco de 1920, fue desactivado tras la Segunda Guerra Mundial, se vuelven a activar tras 1945. Entonces podríamos decir que en términos generales el neoconstitucionalismo intenta dar una respuesta a cómo entender el derecho, cómo debemos entender el derecho, cómo explicar la relación entre moral y derecho, cómo el derecho no puede estar aislado de la ética, de la moral, cuál debe ser la naturaleza de las normas. Y de ahí es cuando les digo que mide sus fuerzas, por ejemplo, con el positivismo. Entonces la base del neoconstitucionalismo es el modelo de Estado constitucional de derecho, ¿no? Dice, ahora no es un Estado legal de derecho, es un Estado constitucional de derecho en su versión tras la Segunda Guerra Mundial. Y Luis Prieto Sanchís nos da algunos elementos que él entiende que tiene este nuevo Estado constitucional de derecho. Y nos dice, primero, el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución. Este no es una cuestión baladí, eso de que la fuerza normativa de la Constitución no es una cuestión que debemos dar ya por sentada ni superada, no, es una cuestión en construcción. El hecho de que la Constitución no sea un catálogo de buenas intenciones, no sea un ejercicio de retórica. La Constitución no puede verse como un ejercicio de retórica. La Constitución tiene que ser la base del edificio constitucional. Queremos hablar de Estado constitucional de derecho, pues tenemos que tener una base sólida. Si no es que no tenemos nada, tenemos una idea, una apariencia, pero no constitución, ¿no? Entonces, el enfoque neoconstitucionalista se centra en esto, en la fuerza normativa de la Constitución concebida como un pacto originario, nacida de un poder constituyente. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Las constituciones nacen de un poder constituyente, también eso puede ser entendido como una ficción, pero significa esto que nos decía Francisco, conjunto de voluntades sociales, es un conjunto de voluntades sociales que surge a partir de ese pacto constituyente, que nos vincula a todos y a todas. La Constitución tiene un efecto de irradiación.
vincula al poder, especialmente al poder, porque es que nace para limitar el poder. Pero hoy día el poder también puede ser ejercido de manera horizontal, nos vincula a toda la ciudadanía, no solamente a quien detenta el poder político. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer la fuerza normativa de la Constitución, reconocer que la Constitución no es una norma, sino que es la norma normarum, es la norma suprema y, por tanto, es condición de validez para los demás componentes del ordenamiento jurídico, como nos decía Hans Kelsen en su pirámide, ¿no? Es condición de validez para todo el ordenamiento jurídico. Y esa condición de validez no la podemos ir o no la deberíamos ir cambiando a nuestro antojo, porque entonces no hay realmente una base fuerte. Las constituciones deben ser rígidas, sí deben ser rígidas, estrictamente rígidas, intocables, no, pues tampoco, porque la constitución no puede ir por un lado y la sociedad por otro, pierde legitimidad. Tienen que ir de la mano, pero hombre, tampoco pretendamos estar cambiando la constitución todos los días. Es como, nosotros afirmamos un contrato y luego a las 3 horas decimos, ah, sí, pero donde dice A, ahora se va a leer Y. Y donde dice B, dentro de 5 horas se va a leer M. Y, o sea, entonces no hay seguridad. Le perdemos el respeto a la Constitución. Porque se está cambiando en cualquier momento. Ni una cosa, ni intocable, ni tampoco maleable en cualquier punto, porque entonces se pone en duda que realmente sea la base del edificio constitucional. Ahora nos dice Prieto Sánchez, tiene que haber una rematerialización constitucional. Esto significa que la Constitución deja de ser un texto que contiene únicamente normas formales, competencias, procedimientos que regulan el ejercicio de los poderes para incorporar normas materiales o sustantivas en términos de valores, principios y especialmente derechos. Entonces, nos dice Prieto Sánchez, no solamente normas formales, también normas sustantivas, ¿no? Eso es el camino que debemos andar a día de hoy, ¿no? La fórmula garantiza el respeto por las reglas de la democracia, por las formas y procedimientos de producción democrática de las leyes, es condición esencial para la vigencia y validez de las normas, pero también se tiene que asegurar la validez sustancial de las normas, la validez material de las normas, la legitimidad de las normas. Es necesario que sean coherentes con las reglas y con los principios que están en la Constitución. No solamente que se siga la forma, coherencia con reglas y principios que estén en la Constitución, y a esto es lo que persiguen los jueces y juezas constitucionales, defender esa coherencia, ¿no? Claro, no podemos negar que con la incorporación de los principios y valores estamos prácticamente incorporando la moral a la Constitución. ¿Hasta qué punto se puede incorporar o no una moral o una ética a la Constitución? Pues cuando incorporamos principios o valores estamos dando este paso, estamos positivando el derecho, ese derecho que se llamaba derecho natural. Estamos haciendo que la moral emigre al interior del derecho positivo. Creo que, claro, un positivista ante esto diría, oh, qué horror, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Han escuchado esta ponencia, contraponencia tan apoteósica de Manuel Atienza con García Amado? Creo que alguna correrá ahí en YouTube, ¿no? Pues los tenemos. Principialismo, creo que ellos hablan de ponderación y positivismo o algo así. Me voy a fijar ahorita cuál es el texto que van a abordar, pero siempre hablan de neoconstitucionalismo y positivismo, claro. Siempre García Amado le dice a Atienza que él es un neoconstitucionalista perdido y Atienza le dice que él es pospositivista, no es neoconstitucionalista. Uno se tira la pelota al otro, dan unas respuestas increíbles, tienen una agilidad mental que pues ya daría yo 10 vidas por llegar a tenerla. Es impresionante cómo tienen ellos
esta agilidad. Es que quiero enseñar, quiero ver la que tienen en el curso en Toledo, porque es la que yo he podido atender, pero es que a ver a quién le pasé aquí, el cronograma y sería la última semana, porque siempre hablan de estas principio y ponderación. Esa es la que, y ya por YouTube van a andar alguna, porque pues siempre en Toledo las grabamos y luego las liberan. Principio y ponderación, y claro, siempre le dice García Amado, bueno, pues sí, claro, si no te gustan estos principios, pues tengo de aquí otros para que elijas. Él dice, perdemos la seguridad jurídica prácticamente si nos abrimos a los principios y le dejamos ese poder a los órganos judiciales. En cambio, Manuel Atienza es defensor, no tanto de la visión de Atienza, de Alexis, pero sí es un defensor del neoconstitucionalismo y de esta emigración de los principios al derecho, ¿no? Y de esta apelación que se debe hacer a conceptos morales. Es que si no, nos caemos en la época de la Constitución de Weimar y de todo el derecho producto del nazismo, en donde el derecho era válido por ser derecho sin hacer ninguna apelación a lo justo, a lo moral. A día de hoy podríamos mantenernos en este sentido, probablemente no. No, pero también hay que tener cuidado hasta dónde llevamos, ¿no? Esta ponderación, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido vamos a tener a jueces que realmente tengan un gobierno desde la perspectiva de que la Constitución va a ser no lo que diga la Constitución o no lo que diga el poder de reforma de Constitución, sino lo que diga el órgano judicial. Y por eso es que también ahí se habla de una cierta autocontención de los propios órganos constitucionales, de los jueces constitucionales, ¿no? Que tengan esa autocontención, porque la Constitución, con base a esto, va a ser lo que el juez constitucional diga que es. Entonces hay que tener una ética en el ejercicio de la argumentación constitucional, ¿no? Y la ciudadanía debe estar atenta a revisar las sentencias. Ustedes se las publican, ¿eh? No pueden decir, ay, las sentencias son opacas. Es que yo soy de Nicaragua y en Nicaragua quería conseguir unas sentencias de la Suprema Corte y no las puedo tener. No las dan. Y digo, bueno, pues, pero cuando las puedes tener y puedes analizar cuál es la argumentación, es más, yo creo que aquí en México se debería trabajar como en la Suprema Corte de crear la línea que ha ido construyendo cada juez constitucional. ¿Cuál es esa línea? ¿Cómo ha trabajado? Para tener un perfil real de los jueces que tenemos interpretando y creando derecho, porque de alguna manera también se crea derecho al hacer esa interpretación, ¿no? Entonces hay que tener siempre ese foco, y ustedes son los que deben tener ese foco, la ciudadana, son los que deben exigir ese control, no son órganos a los que se van a ir a elegir a través de elecciones. Miren, ese es cuento, en Bolivia se eligen a través de elecciones y eso no garantiza ninguna imparcialidad, ni ninguna independencia, ni ningún buen funcionamiento. Que no vengan con el cuento de que cambien, quieren otra forma más transparente, pues que la cambien otra, que quieren una carrera más de oposición, más que de nombramiento político, porque pasan por el Senado, pues que se trate por ahí, a ver qué modelo se pueda seguir. Pero esa elección popular, la verdad es que la Suprema Corte de México se eligió mucho tiempo por voto popular, y no me digan que era la panacea del Poder Judicial cuando funcionó así. Si ustedes tienen más conocimiento de cómo funcionaba en su momento la Suprema Corte cuando se elegía a través del voto popular, porque pues así se elegían a los ministros en su tiempo, ¿no? Entonces, también nos dice Luis Prieto Sánchez que la garantía judicial y aplicación directa de la Constitución es parte del neoconstitucionalismo. Eso es lo que yo les decía, aplicación directa. O sea, a ver, y es a lo que yo creo que también tengo que ir, ¿no? Si la Constitución es una norma la Constitución es una norma, es entendible que la misma sea exigible ante los jueces, sin que el legislador la desarrolle. Ya no hace falta que el legislador entre a desarrollar a la Constitución para que el juez la pueda aplicar. Otra cosa es que en algunos países existan tribunales constitucionales, como es en el caso de Europa, que se encargan de declarar la eventual invalidez de una ley contraria a la Constitución, o diría yo, la eventual nulidad de una ley contraria a la Constitución, que es lo que hace un tribunal constitucional. Dice, esta ley es nula, ustedes lo tienen con la acción de inconstitucionalidad. La ley no existe, un control abstracto, ¿no?
que se denomina recurso o acción de inconstitucionalidad y que solo pueden ejercer determinados sujetos políticos. Eso es por un lado. Pero cuando decimos que la Constitución tiene aplicación directa, decimos que, si bien es cierto, en países como los europeos el Tribunal Constitucional es el único que puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico, también es cierto que la norma, al tener una aplicación directa, la pueden aplicar los jueces ordinarios sin necesidad de intervención del legislador. Es que el juez ordinario también está obligado a interpretar y aplicar la Constitución porque es norma, porque es una norma. Otra cosa es que no pueda en algunos países inaplicarla al caso concreto o no pueda expulsarla del ordenamiento jurídico. En México entiendo que pueden inaplicarla al caso concreto incluso jueces que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pueden inaplicar la norma en un caso concreto por ser contraria a la Constitución o a un tratado, porque es control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso. En ese mezcolanza que se hizo en México, pero no pueden expulsarla del ordenamiento jurídico. Pero aun y cuando el órgano judicial no pudiera inaplicar la norma y solo lo pudieran inaplicar los jueces de amparo o el Tribunal Electoral en el caso de leyes electorales, tendrían que interpretar la Constitución para aplicarla. Y al interpretar la Constitución están ejerciendo control de constitucionalidad. Entonces, eso es lo que nos dice Frito. No nos engañemos, todos los órganos judiciales interpretan y aplican o deberían hacerlo. Ya los jueces no acceden a la Constitución a través del legislador. Por ejemplo, si en la Constitución se reconoce el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, no es necesario que el legislador obligue al poder público y a los particulares para garantizar la libertad de expresión. Ya esto se reconoce en la Constitución, es directamente aplicable. Entonces, no nos engañemos, todos los órganos judiciales pueden aplicar directamente la Constitución, incluso en las relaciones entre particulares. Si en un restaurante se pone en la entrada un cartel que dice se prohíbe la entrada a gitanos, como se ponía en España, viola el principio de no discriminación. Y es un particular, sí, pero también está sujeto a la Constitución. Y luego nos habla de la rigidez constitucional. Y es ahí donde los decía, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Nosotros nos llenamos la boca y decimos, ay, la Constitución es rígida porque el procedimiento de reforma es tal y tal. La Constitución mexicana sigue el procedimiento de reforma de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es el mismo prácticamente procedimiento de reforma. Es rígida, sí, es rígida, pero es rígida en grado menor. O sea, aquí se exige para reformar la Constitución o dice para adicionarla, para ponerle más artículos, el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes de las cámaras. Es una mayoría calificada. Y además de esto, luego la aprobación por las legislaturas. Es prácticamente lo mismo que se exige en Estados Unidos de América. Pero a ustedes no les exigen, por ejemplo, un referéndum para consultar al poder soberano del pueblo si realmente quieren reformar la Constitución, incluso cuando se refiere a una reforma de un aspecto que sea considerado esencial para el constitucionalismo mexicano. No sé, piensen en si México quisiera ya no ser república, sino monarquía o imperio, nuevamente, el tercer imperio mexicano. O si se dice, ya no va a haber separación de poderes, aunque claro, lo que resultase de esa reforma o de esa nueva constitución se podría llamar constitución, pero no lo sería, porque constitución no solamente es norma suprema, es separación de poderes y garantía de derechos. Pero bueno, pensemos la reelección, la pueden reformar con esa mayoría, no hace falta que disuelvan las cortes como en España, que se disuelve el parlamento para elegir a uno que solamente va a reformar a la Constitución cuando es una parte esencial, y luego lo que resulta de esa reforma se somete a votación de referéndum al pueblo a ver si acepta lo que se reformó o no. Es decir, se puede reformar, pero si el pueblo no acepta, no entra en vigor. Eso no lo tienen aquí. Eso es una Constitución rígida en grado menor. Además de eso, tampoco hay normas intangibles, no hay cláusulas intocables. Fíjense, en otros países hay cláusulas intangibles. En Alemania hay cláusulas intocables. En Alemania se dice, eh, lo que se establece aquí, a ver si lo tengo por aquí. Creo que lo había copiado. No.
En Alemania se establecen partes intocables y dice, no está permitida ninguna modificación de la presente ley fundamental que afecte la organización de la federación en Länder, así se llaman a los estados federados, el principio de participación de los Länder en la legislación o los principios enunciados del 1 al 20, que enuncia todos los derechos, las garantías, la dignidad humana. Eso no se puede reformar en Alemania. Limita la reforma constitucional de estas materias. En Portugal también hay cuestiones que no se pueden reformar, que se llaman límites materiales, la independencia, la forma republicana de gobierno, la separación iglesia-estado, los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, los derechos de los... Esos son materias intangibles, límites materiales. No se pueden tocar cláusulas de intangibilidad. No solamente hay límites formales de cómo se tiene que llevar a cabo la reforma a la Constitución, hay límites intocables. Esto expresamente no hay en la Constitución un límite intocable. Ni tampoco la Constitución dice de una sola sentada se puede reformar los 130 y tantos artículos de la Constitución. ¿Puede haber reforma total de la Constitución sin poder constituyente? Tampoco se dice. Hombre, otra cosa que no ha hecho falta porque ya hay como 800 reformas, ¿no? Pero ¿podrían de una sola sentada cambiarla todo? En otros países se permite la revisión total de la reforma, no el poder constituyente, reformar totalmente la Constitución, que es diferente a activar el poder constituyente. Claro, luego se dice, claro, en México no hay límites expresos, pero hay límites implícitos. Se entiende que la forma democrática de gobierno no se podría cambiar, ni que México sea un Estado social de derechos. Si es que la Constitución del 17 fue la cuna del Estado Social de Derechos, la primera Constitución que establece este tipo de derechos. O no sé si las repúblicas sería también intocable en México. Ya verán ustedes qué otras bases del constitucionalismo serían intocables en México. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi participación. Quería darles ese breve panorama. Si me toca otra clase con este grupo, intentaré entrar en alguna constitución la reelección del titular del poder. No hay una que yo conozca donde se hable de la reelección. Fíjense que esta es una cuestión más de los sistemas presidenciales. ¿Por qué? Porque en un sistema parlamentario ustedes vieron a Felipe González o a Aznar o a Angela Merkel, cuántos años han estado, pero porque hay una razón específica. En un sistema parlamentario, el jefe de gobierno, que se llama en Alemania canciller o en España presidente de gobierno o primer ministro en Gran Bretaña, es eso, es jefe de gobierno. Y además de esto hay un jefe de Estado, que si es monarquía es un rey y si es una república como en Alemania no lo es, o como en Italia, ¿no? Que es un presidente que nadie conoce. ¿Quién es el presidente ahorita de Alemania? Nadie sabe, pero sabemos quién es el canciller o quién fue la canciller, ¿no? Pero no sabemos quién es el jefe de Estado. ¿Por qué? Porque es un poder más bien simbólico, pero de una cierta autocontención. Además de esto, quien nombra al jefe de Estado en un sistema parlamentario es el Parlamento, o sea, el Congreso, la Cámara de Diputados. Es una legitimación democrática indirecta, no le elige directamente el pueblo. Y por tanto debe mantener esa confianza con el Parlamento, porque si no, lo quitan y ponen a otro. Eso sucede en un sistema parlamentario. Hay un control muy, muy específico del Parlamento hacia quien ejerce el poder. En cambio, en un sistema presidencial, nuestros presidentes o presidentas son jefe de Estado, jefe de gobierno y encima jefe de las Fuerzas Armadas. Tienen un poder centralizado amplísimo, amplísimo. Y por tanto, como lo dijo la opinión consultiva de la Corte Interamericana, pueden ejercer ese poder para evitar que la oposición llegue al mismo. Y nosotros ustedes en México, pues lo vivieron en carne propia, ¿no? Entonces, de la reelección se habla en América, donde hay sistemas presidenciales, porque hay una razón objetiva, es un poder demasiado fuerte para ejercerlo por un solo titular. Entonces, si permites que se reelija, rompes con la democracia. Es más, Estados Unidos es la cuna del sistema presidencial. Ellos no previeron en su constitución un límite a la reelección. Ustedes revisen, Estados Unidos no lo tuvo, pero sí tenían una forma tradicional. Los presidentes se postulaban en 2 elecciones y ya luego no.
Ellos mismos se autocontenían hasta que llegó Roosevelt. Y tras Roosevelt dijeron, peligro, peligro, hay que poner el límite de la reelección. Hay una razón objetiva en nuestros sistemas. Ahora, que se prohíba completamente la reelección, solamente Colombia y México lo tienen. El resto de países la permiten de manera consecutiva o dejando pasar un periodo, y ya luego los otros que se han abierto a la reelección indefinida son Venezuela, Nicaragua, Ecuador, pero lo revirtió, y lo quería hacer Evo Morales en Bolivia. Yo creo que con eso ya les dije lo que opino. No quiero opinar más porque luego estoy con miedo. Pero bueno, les dejo hasta aquí. Espero haber servido un poco de ilustración. Luego yo no suelto el micrófono, por eso les digo hablen, porque yo soy así, me conozco. Y quedo a su disposición para cualquier información. Antes de eso, anuncio parroquial, estoy organizando un curso para el título de especialista, yo creo que ya algunos en el Twitter me han visto, Francisco por lo menos sé que sí, en Justicia Constitucional de Toledo. Es una especialidad de 3 semanas, quien quiere información yo se las puedo dar, son 3 semanas, pueden ser online o pueden ser 2 semanas online y una en Toledo. Antes no se podía hacer este título de especialista online, ahora con la pandemia pues es una de las bondades que dejó. Tenemos un programa que abre Ferraioli y que prácticamente van a cerrar Atienza, García Amado, Ferrer MacGregor y Luis López Guerra. Pues tenemos a Gargarela, o sea, es un programa súper completo. Los mejores constitucionalistas, me atrevería a decir, de la Europa hispanohablante y de América Latina van a estar ahí. Y yo estoy organizando un curso, pero es del Tribunal Electoral, pero puedo ingresar a gente que no pertenezca para que tengan descuento en la matrícula. Y para esos efectos, pues me gusta siempre hacer transparente la información. Quien quiera tener información sobre este tema me puede escribir. Les dejo aquí mi dirección en Twitter y mi correo. Y pues puede ser una buena oportunidad. Yo siempre digo que así llegué a España, precisamente a estudiar un curso, y me quedé trabajando ahí 10 años, así que uno nunca sabe qué puerta se puede abrir. Y les dejo mi correo. Para esto y para cualquier otra información siempre me gusta dejarlo, y pues quedo atenta. Y bueno, buenos días. Bye. Gracias, doctor. Un abrazo.